¿Sabes cuál es el problema de las armas del futuro? Que todo el mundo asume que más avanzado significa más efectivo. Láseres, cañones de plasma, disruptores cuánticos. Impresionante, ¿verdad? Pero aquí está la cosa que nadie te dice. A veces la tecnología más antigua es exactamente la que necesitas cuando todo lo demás falla. Y si no me crees, déjame contarte sobre el día en que un humano con un arco de madera y fibra de carbono le enseñó a todo un imperio galáctico que primitivo y inefectivo no son sinónimos. Pero antes de que lleguemos a esa parte, y créeme, vas a querer quedarte para esa parte, necesitas entender cómo demonios terminamos en esa situación. Así que si te gusta ver cómo la arrogancia alienígena choca contra la terquedad humana, dale like a este video. Y si quieres más historias donde la humanidad le recuerda a la galaxia porque nunca debes subestimar a los primates con herramientas, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de victoria. Es una lección sobre por qué las armas más letales no siempre son las que hacen más ruido. La nave diplomática FST Concordia salió del hiperespacio con toda la gracia de un elefante cayendo en una piscina. El capitán Mateo Solís se aferró al reposabrazos de su silla mientras las alarmas sonaban y el sistema de compensación inercial decidía que ese era el momento perfecto para sufrir un fallo técnico menor. «Alguien me recuerde por qué acepté este trabajo», murmuró, esperando a que su estómago dejara de intentar escapar por su garganta. Porque el alto mando consideró que sus habilidades únicas lo hacían el candidato perfecto para las negociaciones con Carbax Prime, señor, respondió la teniente Carla Reyes desde la estación de tácticas. Su tono sugería que ella tenía exactamente la misma opinión que Mateo sobre esa decisión. Ninguna. Mateo se permitió una sonrisa amarga. Habilidades únicas. Esa era una forma diplomática de decir que era el único oficial de alto rango de la Federación Terrestre que había sido campeón olímpico de tiro con arco antes de unirse a la flota. Y aparentemente, según algún genio del alto mando, eso lo convertía en el hombre perfecto para negociar con una cultura alienígena obsesionada con las armas y el honor marcial. El hecho de que Mateo hubiera pasado los últimos 15 años específicamente evitando cualquier cosa relacionada con combate real era, al parecer, un detalle menor. «Informe de situación», ordenó, forzándose a concentrarse en el presente en lugar de en las innumerables formas en que esta misión podía salir mal. «Hemos llegado al sistema Carbax», informó el teniente Torres desde navegación. «Carbax Prime es el tercer planeta. Estamos siendo escaneados por...» «Madre mía, señor, eso es mucho armamento defensivo». «Define mucho», dijo Mateo, aunque una parte de él realmente no quería saberlo. 47 plataformas de defensa orbital, cada una con suficiente potencia de fuego para convertir nuestra nave en polvo cósmico. Otras 16 estaciones de batalla en órbita exterior. Y eso es solo lo que puedo detectar. Probablemente hay el doble de sistemas ocultos. Por supuesto que lo sabía. Los carbaxianos no se habían convertido en el poder militar dominante del sector Omega, siendo descuidados. Eran una cultura guerrera que había pasado los últimos 1000 años conquistando, subjugando o intimidando a cada especie que se cruzaba en su camino. Y ahora, la Federación Terrestre, en su infinita sabiduría, había decidido que era el momento perfecto para establecer relaciones diplomáticas. O como Mateo sospechaba en privado, el alto mando había decidido que era mejor negociar antes de que los carbaxianos decidieran que la humanidad sería más útil como mano de obra esclava. «Señor, estamos recibiendo un saludo oficial».
anunció el oficial de comunicaciones. Audio y visual. Traducción automática activada. En pantalla, dijo Mateo, enderezándose en su silla e intentando parecer más confiado de lo que se sentía. La pantalla principal cobró vida, mostrando lo que podría describirse generosamente como una pesadilla hecha de músculo, placas óseas y actitud agresiva. El carvaxiano en pantalla medía fácilmente 2,5 metros, con una piel de un tono púrpura oscuro cubierta de cicatrices rituales que probablemente tenían algún significado cultural profundo. Sus ojos, 4 de ellos dispuestos en 2 pares horizontales, eran del color del ámbar fundido, y su boca estaba llena de dientes que definitivamente no habían evolucionado para una dieta vegetariana. «Nave humana Concordia», retumbó la voz, la traducción automática añadiendo un tono ligeramente metálico, pero preservando la cualidad gutural del original. «Soy el comandante de defensa orbital Sarbok. Declaren su propósito o serán destruidos. Tienen 30 segundos estándar». Directo al grano. Mateo podía apreciar eso, incluso si el ultimátum era un poco extremo. «Comandante Sarbok, soy el capitán Mateo Solís de la Federación Terrestre. Venimos en misión diplomática oficial, bajo invitación del estratega supremo Traxul. Código de autorización Teta 9Z47. Hubo una pausa mientras Sarbok presumiblemente verificaba la información. Sus múltiples ojos parpadearon de forma asincrónica, lo cual era profundamente desconcertante. Autorización confirmada. Son esperados, humanos. Procederán a las coordenadas de atraque que están siendo transmitidas ahora. Una escolta los acompañará. Cualquier desviación del curso asignado será interpretada como un acto hostil. Una pausa, y luego algo que podría haber sido una sonrisa si tuviera menos dientes. «Bienvenidos a Carvax Prime. Intenten no morir aquí». La transmisión se cortó. «Acaba de desearme que no muriera». Mateo miró a Reyes, buscando confirmación de que no había malinterpretado eso. «Creo que fue su versión de «disfrute su estancia, señor», dijo Reyes, aunque su expresión sugería que ella estaba tan perturbada como él por la bienvenida. «Fantástico. Torres, sigue esas coordenadas al pie de la letra. No quiero darles ninguna excusa para usar toda esa potencia de fuego que tanto les gusta exhibir». Mientras la Concordia se dirigía hacia la órbita baja de Carvax Prime, Mateo no pudo evitar contemplar el planeta que llenaba la pantalla de observación. Era impresionante, tenía que admitirlo. La superficie era un mosaico de grises metálicos, rojos oxidados y negros profundos, con enormes estructuras geométricas que se elevaban desde el suelo como dientes irregulares. No había verde, ni azul. Nada que sugiriera que este planeta alguna vez había sido amable con la vida orgánica. «Han terraformado todo el planeta para parecer una fortaleza», murmuró Torres, aparentemente pensando lo mismo que Mateo. «No es terraformación», corrigió Reyes, estudiando sus escáneres. «Según los datos preliminares, este es su ecosistema natural. Carvax Prime evolucionó duro, y los carvaxianos evolucionaron más duro para sobrevivirlo». Eso explicaba mucho, pensó Mateo. Cuando tu planeta natal es básicamente una zona de guerra perpetua contra la naturaleza misma, probablemente desarrollas una cultura que valora la fuerza sobre todo lo demás. La pregunta era, ¿cómo demonios se suponía que un diplomático humano con un arco ceremonial debía ganarse el respeto de una especie que probablemente consideraba relajarse como un concepto extraño y posiblemente ofensivo? 2 horas después, Mateo estaba en su camarote, mirando el contenido de su equipaje diplomático estándar y maldiciendo mentalmente a quien fuera que había redactado las directrices para el contacto cultural con especies guerreras. Se recomienda que el enviado diplomático porte símbolos representativos de su cultura de origen,
leyó en voz alta del manual. Estos símbolos deben ser auténticos y significativos, diseñados para facilitar el entendimiento intercultural. Hermosas palabras. El problema era que el símbolo representativo que el alto mando había decidido incluir en su equipaje era su arco compuesto olímpico, completo con una docena de flechas de competición. Mateo levantó el arco sintiendo el peso familiar en sus manos. Era una pieza de ingeniería hermosa. Fibra de carbono de alta tensión, poleas de aleación ligera, sistema de estabilización que podía compensar automáticamente el viento lateral. En su apogeo competitivo, podía acertar en el centro de una diana a 100 metros con este arco. Había ganado medallas con él. Había establecido récords mundiales. También era la razón por la que no había tocado un arco en 15 años. Señor, nos están solicitando que nos preparemos para el transporte al complejo diplomático, dijo la voz de Reyes a través del comunicador. ¿Desea que envíe su equipaje adelantado? Mateo miró el arco. Parte de él, una parte grande, honestamente, quería dejarlo aquí, encerrarlo en un compartimento de almacenamiento y olvidar que existía. Pero el manual era muy claro. Rechazar portar los símbolos culturales proporcionados podía interpretarse como un insulto o peor, como falta de confianza. Y la primera regla de la diplomacia con especies guerreras era nunca, jamás, dar la impresión de que tenías miedo. Negativo, teniente. Llevaré mi equipaje personalmente. Hubo una pausa breve. Reyes conocía su historia. Sabía por qué había dejado el tiro con arco competitivo. Sabía que verlo con un arco otra vez era complicado. Entendido, señor. La lanzadera parte en 30 minutos. Mateo guardó el arco en su estuche de transporte, junto con el carcaj de flechas. Era ridículo, realmente. Iba a un planeta lleno de guerreros que podían destrozar titanio con sus manos desnudas, armados con tecnología militar que hacía que el arsenal humano pareciera juguetes primitivos. Y él iba a presentarse con un palo curvo y unas varillas afiladas. El alto mando tenía un sentido del humor muy retorcido. El puerto espacial de Carvax Prime era exactamente lo que Mateo esperaba, funcional, imponente y diseñado para recordarte en todo momento que estabas rodeado de personas que podían matarte sin esfuerzo. La delegación de bienvenida esperaba en la plataforma de aterrizaje, y Mateo sintió que cada instinto de supervivencia que poseía le gritaba que diera media vuelta y saliera corriendo. Había 12 carvaxianos en formación, cada uno más grande e intimidante que el anterior. Sus armaduras ceremoniales, porque por supuesto que usaban armadura para una recepción diplomática, eran obras maestras de metalurgia amenazante, con espinas, filos y placas superpuestas que probablemente eran funcionales, además de decorativas. Al frente de la formación estaba el carvaxiano más grande que Mateo hubiera visto jamás. Medía al menos 3 metros, con hombros tan anchos que probablemente tenía problemas para pasar por puertas estándar. Sus placas óseas naturales estaban grabadas con símbolos que brillaban con un tenue resplandor azul, y sus 4 ojos fijaban a Mateo con una intensidad que sugería que estaba calculando exactamente cuánto tiempo tomaría desmembrarlo. «Capitán Mateo Solís de la Federación Terrestre», dijo el carvaxiano gigante, su voz retumbando a través del puerto espacial como un trueno distante. «Soy el estratega supremo Traxul, líder del Imperio Carvaxiano y comandante de las Legiones de la Conquista. Tu presencia fue solicitada para discutir la posible inclusión de tu especie en nuestra red comercial». La traducción automática era impecable, pero Mateo captó el subtexto. Posible inclusión probablemente significaba «vamos a decidir si vale la pena comerciar con ustedes o si simplemente los conquistamos».
Estratega supremo, respondió Mateo, inclinando la cabeza en lo que esperaba fuera la cantidad apropiada de respeto sin parecer sumiso. Es un honor ser recibido en Carbax Prime. La Federación Terrestre valora enormemente esta oportunidad de diálogo. Thraxul inclinó su cabeza masiva estudiándolo. Pequeño, observó finalmente. Tu especie es pequeña. ¿Todos los humanos son así de frágiles? Ah, perfecto. Menos de 2 minutos y ya estaban en el insulto casual. Mateo mantuvo su expresión neutral. Venimos en muchos tamaños, estratega, pero hemos descubierto que el tamaño no es siempre el factor más importante en negociaciones exitosas. Uno de los ojos de Thraxul se contrajo ligeramente. Diversión, irritación, imposible saberlo. Palabras diplomáticas. Veremos si tu especie tiene sustancia detrás de tales palabras. Thraxul hizo un gesto amplio. Serás alojado en el complejo de invitados de honor. Esta noche asistirás al banquete de primer encuentro, donde presentarás formalmente tu caso para establecer relaciones con el imperio. Será un privilegio, dijo Mateo, aunque internamente su estómago se retorció. Los banquetes con culturas alienígenas siempre eran un campo minado de potenciales insultos culturales, y algo le decía que los carbaxianos no eran del tipo que perdonaba errores sociales. Tus pertenencias serán transferidas a tus aposentos, continuó Thraxul. Luego, por primera vez, sus ojos se posaron en el estuche que Mateo llevaba. ¿Qué portas, humano? Esta era la parte que Mateo había estado temiendo. Un símbolo cultural de mi mundo, estratega, un arco de competición. Es tradición en mi especie que los diplomáticos porten objetos representativos de sus logros personales. El silencio que siguió fue absoluto. Los 12 carbaxianos de la Guardia de Honor miraron el estuche. Luego se miraron entre sí. Y entonces, para absoluto horror de Mateo, el estratega supremo Thraxul comenzó a reír. No era una risa amable, era una risa profunda, resonante, que sonaba como rocas siendo trituradas en un molino gigante. Los otros carbaxianos se unieron, creando una sinfonía de regocijo depredador que hizo eco por todo el puerto espacial. ¿Un arco? Thraxul finalmente recuperó algo de compostura, aunque sus hombros aún temblaban de risa. ¿Traes un arco como símbolo de tu cultura? Sí, estratega, dijo Mateo con toda la dignidad que pudo reunir, lo cual no era mucha considerando que un alienígena de 3 metros se estaba riendo en su cara. Fascinante, absolutamente fascinante. Thraxul se limpió algo de humedad de uno de sus ojos. Humano, hace 3000 años estándar, mi especie abandonó armas tan primitivas. Las consideramos, ¿cómo dirías?, juguetes para infantes, y tú las portas como si fueran motivo de orgullo. Uno de los guardias dijo algo en el idioma carbaxiano nativo. Mateo no entendió las palabras, pero el tono era inconfundible. Burla. Quizás, dijo Thraxul, sus ojos brillando con algo peligroso, durante el banquete nos honrarás con una demostración de estas habilidades arcaicas. Estoy seguro de que mi corte encontrará tal exhibición muy entretenida. No era una petición, era una orden disfrazada de invitación. Será un honor, estratega, mintió Mateo, porque rechazarse ahora sería un insulto imperdonable. Excelente, ahora descansa. Las negociaciones comienzan esta noche y tengo curiosidad por ver qué más tu primitiva especie considera digno de presentar ante un imperio real. Thraxul se giró para marcharse, luego se detuvo. Ah, humano, un consejo. Entre guerreros se aprecia la honestidad. No intentes impresionarnos con exageraciones diplomáticas. Si tu especie es débil, admítelo. Si tu tecnología es inferior, reconócelo. La deshonestidad ofende más que la incompetencia. Y con eso,
El estratega supremo y su guardia de honor se marcharon, dejando a Mateo parado en la plataforma de aterrizaje con un arco que de repente se sentía mucho más pesado. Reyes se acercó a su lado, su expresión cuidadosamente neutral. «Bueno», dijo ella finalmente, «eso fue instructivo». «Se rió», dijo Mateo sin emoción. «El líder de un imperio interestelar se rió de mí porque llevo un arco». «Técnicamente, señor, se rió del arco, no de usted». «Reyes». «Sí, señor. No ayuda». «Entendido, señor». Mateo miró hacia el complejo donde los carvaxianos habían desaparecido. En algún lugar allí dentro, esa noche, iba a tener que demostrar sus habilidades con el arco frente a una audiencia de guerreros alienígenas que claramente pensaban que tal demostración sería cómicamente patética. Y lo peor era que probablemente tenían razón. ¿Qué podía hacer con un arco que impresionara a seres que rutinariamente destrozaban metal con sus manos desnudas? «Reyes», dijo finalmente, «necesito que prepares algo para mí, señor. Necesito un rango de práctica, privado, y necesito recordar cómo disparar este maldito arco». El rango de práctica improvisado que Reyes había conseguido era, generosamente hablando, inadecuado. Era un espacio de carga abandonado en el nivel inferior del complejo de invitados de honor, con techos bajos, iluminación irregular y el persistente olor a ozono quemado que sugería que algo había explotado aquí recientemente. Pero tenía espacio suficiente para disparar y, más importante, estaba completamente vacío. Mateo montó el arco con manos que no temblaban, no todavía al menos, y ajustó la tensión de las cuerdas. El mecanismo respondió suavemente, las poleas girando con la precisión que solo la ingeniería humana obsesiva podía producir. 15 años, y el arco seguía perfectamente calibrado. Por supuesto que sí. Era un instrumento de competición olímpica, diseñado para durar décadas sin mantenimiento significativo. Mateo lo había cuidado meticulosamente durante sus años de competición, tratándolo como el atleta profesional trataría su cuerpo, con respeto, atención constante y comprensión íntima de cada componente. Y luego lo había guardado en un armario y jurado no tocarlo nunca más. «Señor», dijo Reyes desde la entrada, su voz cuidadosamente neutral, «he configurado una diana temporal a 20 metros. Las paredes están reforzadas, así que no hay riesgo de que una flecha perdida cause daño estructural». «Apreciado, teniente. También he revisado las especificaciones del banquete de esta noche. La demostración de habilidades está programada como el tercer evento, después del saludo ceremonial y antes de las negociaciones formales. Tendrá aproximadamente 10 minutos para impresionar a la corte carvaxiana». «Entendido». Mateo tomó una flecha del carcaj. La flecha de competición era ligera, aerodinámica, con una punta diseñada para penetrar dianas de espuma comprimida, no armadura alienígena. «Teniente, necesito concentración ahora. Volveré en 3 horas». Reyes asintió y se retiró, dejándolo solo con sus demonios. Mateo colocó la flecha en la cuerda del arco, sintiendo el peso familiar, el equilibrio que había memorizado en miles de horas de práctica. Su cuerpo recordaba los movimientos incluso si su mente se resistía. Ancla en la mandíbula, codo alto, respiración controlada, visión enfocada en el centro de la diana. Por un momento, todo se sintió exactamente como antes. Natural, correcto. Y entonces, su mente lo traicionó, proyectando el recuerdo que había pasado 15 años tratando de enterrar. Tokio, 17 años atrás, un día después de ganar la medalla de oro olímpica. El Centro de Convenciones Internacionales de Tokio estaba lleno de niños. Cientos de estudiantes japoneses de primaria, todos con ojos brillantes y sonrisas enormes, reunidos para ver a los atletas olímpicos demostrar sus deportes.
Era un evento de buena voluntad, diseñado para inspirar a la próxima generación. Mateo había estado nervioso al principio. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero cuando vio las caras de esos niños, algo en él se relajó. Esto era puro. Esto era porque había comenzado el tiro con arco en primer lugar, el amor simple y sin complicaciones por un desafío, por la precisión, por el momento zen de soltar la flecha y verla volar exactamente a donde querías. Carlos había estado a su lado durante todo el evento, ayudando a ajustar formas, ofreciendo consejos, riendo cuando las flechas volaban completamente fuera de curso. Carlos Mendoza, su mejor amigo desde la academia de entrenamiento, su compañero de equipo, el tipo que debería haber ganado oro, pero había quedado cuarto por una décima de punto. Si Carlos guardaba rencor, nunca lo mostró. Esa era la cosa sobre Carlos. Era genuinamente feliz por el éxito de otras personas. No fingía, era simplemente bueno, de la forma en que pocas personas realmente lo son. Oye, había dicho Carlos durante un descanso, con esa sonrisa traviesa que Mateo conocía, significaba que estaba tramando algo. ¿Qué te parece si hacemos algo especial para el gran final? Los niños lo amarían. ¿Qué tienes en mente? Carlos había sostenido una manzana. Guillermo Tell, tú, yo, una flecha, será épico. Mateo había reído pensando que era una broma. Ni hablar, hermano, demasiado riesgo. Vamos, Mateo, eres el mejor arquero del mundo, literalmente. Tienes una medalla de oro que lo prueba, y yo confío en ti más que nadie en este planeta. Carlos había puesto la manzana en su cabeza, equilibrándola. Mira, ni siquiera necesitas atarla. Si me muevo, la manzana se cae, y todos sabemos que no estabas realmente apuntando a mí. Carlos, los niños hablarán de esto por años. ¿Recuerdas cuando vimos a Mateo Solís hacer el truco de Guillermo Tell? Será legendario. El problema era que Carlos tenía razón. Sería increíble. Y Mateo había hecho ese tiro 1000 veces en entrenamiento privado. Había acertado blancos mucho más pequeños que una manzana a distancias mucho mayores. Era, objetivamente, un tiro fácil para alguien de su nivel. 20 metros, había dicho finalmente. Y te quedas absolutamente inmóvil, como una estatua. Lo prometo. El coordinador del evento inicialmente había protestado, pero cuando Carlos firmó una exención y Mateo explicó sus credenciales, finalmente cedieron. Después de todo, ¿qué eran un par de atletas olímpicos españoles haciendo un espectáculo controlado? Los niños habían vitoreado cuando Carlos se colocó en posición, la manzana perfectamente equilibrada en su cabeza. La multitud se había callado cuando Mateo preparó su arco, colocó la flecha y apuntó. Todo había sido perfecto. Su postura era impecable. Su respiración era controlada. La flecha estaba perfectamente calibrada. No había viento en el espacio interior. Cada variable estaba bajo control, excepto una niña en la primera fila, tal vez de 7 años, había soltado un grito agudo de emoción justo cuando Mateo estaba soltando. No fue su culpa. Era solo una niña emocionada viendo algo asombroso. Pero el grito había llegado en el microsegundo crítico entre el cerebro de Mateo ordenando a sus dedos soltar y sus dedos realmente soltando. Su mano se había tensado. Solo una fracción, 1 milímetro de desviación en el punto de liberación. A 20 metros, 1 milímetro se convierte en 5 centímetros. La flecha había pasado exactamente 5 centímetros por encima de la manzana y directamente a través de la arteria carótida de Carlos Mendoza. Mateo había estado sosteniendo a Carlos cuando murió. Había tomado 90 segundos de Carlos tratando de decir algo,
pero solo produciendo sonidos gorgoteantes. 90 segundos de Mateo presionando desesperadamente contra la herida, sabiendo que era inútil, que había cortado la arteria completamente. 90 segundos de mirar los ojos de su mejor amigo mientras la vida se desvanecía de ellos. Las últimas palabras de Carlos, o intento de palabras entre la sangre y el pánico, habían sonado como «no, tu culpa». Pero había sido su culpa, completamente, inequívocamente, su culpa. No importaba que hubiera sido un accidente. No importaba que hubiera sido provocado por un ruido inesperado. Carlos había confiado en él, y Mateo había fallado. La investigación oficial lo había absuelto de negligencia criminal. Accidente trágico fue el veredicto. La familia de Carlos incluso le había dicho que no se culpara, que Carlos había insistido en el truco, que estas cosas pasaban. Pero Mateo se conocía mejor. Había sido arrogante, había asumido que su habilidad lo hacía infalible. Había tomado un riesgo innecesario porque quería impresionar a un grupo de niños, y un hombre bueno, un hombre mejor que él, había pagado el precio. De vuelta en Carfax Prime, el presente. Mateo soltó el arco, su respiración acelerada. Los recuerdos eran tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer, pero no tenía tiempo para esto. El banquete era en 3 horas. Recogió el arco nuevamente, colocó la flecha, respiró profundamente y disparó. La flecha voló recta y verdadera, enterrándose en el borde exterior del círculo central de la diana. No era perfecto, ni siquiera era particularmente bueno para sus estándares antiguos, pero era un disparo. «Otra», dijo, tomando una segunda flecha. Para cuando las 3 horas habían pasado, Mateo había disparado todas las flechas del Carcaj múltiples veces. Sus músculos recordaban. Su precisión mejoraba con cada disparo. No estaba al nivel que había estado en su apogeo, pero estaba lo suficientemente cerca como para no humillarse completamente. Cuando regresó a sus aposentos para prepararse para el banquete, encontró a Reyes esperándolo. «¿Cómo fue?», preguntó ella. «Funcional», respondió Mateo. «No voy a ganar ningún concurso, pero puedo acertar una diana. Eso es más de lo que necesita para impresionar a alienígenas que piensan que los arcos son juguetes». Mateo sonrió a pesar de todo. «Teniente, aprecio el optimismo, pero algo me dice que esta noche va a ser mucho más complicada de lo que esperamos». Y mientras se vestía con su uniforme diplomático formal, Mateo no podía sacudirse la sensación de que había cruzado algún umbral importante. Por primera vez en 15 años había disparado un arco otra vez, y aunque los fantasmas de ese día en Tokio todavía lo perseguían, al menos ahora estaba enfrentándolos. Eso tenía que contar para algo. El gran salón del estratega supremo era exactamente lo que Mateo esperaba de una cultura guerrera, con un presupuesto ilimitado para decoración intimidante. Enorme, ostentoso y diseñado para recordarte constantemente que estabas completamente a merced de tus anfitriones. Las paredes estaban adornadas con armas capturadas de 1000 campañas militares diferentes. Había estandartes de batallas ganadas, hologramas de conquistas históricas, y lo que Mateo sinceramente esperaba fueran réplicas de cráneos de especies derrotadas, montadas como trofeos. «Capitán Solís», dijo una voz profunda. Mateo se giró para ver a Traxul, acercándose, con una copa del tamaño de un cubo pequeño en una mano. «Bienvenido a nuestro salón ceremonial. Espero que encuentres la exhibición educativa». «Es ciertamente impresionante, estratega», dijo Mateo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Su pueblo tiene una historia militar notable». «Historia militar». Traxul tomó un sorbo de su bebida. «Encuentro fascinante cómo las especies débiles siempre usan eufemismos.
Historia militar, cuando quieres decir conquistamos a todos los que se interpusieron en nuestro camino. Expansión territorial, cuando quieres decir tomamos lo que quisimos por la fuerza. ¿Por qué los diplomáticos siempre bailan alrededor de la verdad? Esto era una prueba. Mateo lo reconoció inmediatamente. Thraxul le había dicho esa misma tarde que los carvaxianos valoraban la honestidad sobre la diplomacia cortés. Porque la verdad a menudo ofende, estratega, y los diplomáticos son entrenados para evitar ofensas. ¿Y qué pasa cuando la ofensa es inevitable? Cuando dos culturas son tan fundamentalmente diferentes que la honestidad garantiza conflicto, entonces esperas que el conflicto sea verbal en lugar de violento. Thraxul lo estudió con sus 4 ojos, y por primera vez Mateo vio algo que no era desprecio o burla, interés genuino quizás. Una respuesta diplomática pero honesta. Estás aprendiendo, humano. Hizo un gesto amplio hacia el salón. Ven, te presentaré a mi corte, y luego, por supuesto, nos entretendrás con tu demostración de arco primitivo. La palabra primitivo fue deliberadamente enfatizada. Varios carvaxianos cercanos rieron. Mateo mantuvo su expresión neutral y siguió al estratega supremo hacia el centro del salón. La corte carvaxiana era un espectáculo por derecho propio. Había al menos 50 miembros de alta nobleza militar, cada uno más intimidante que el anterior. Todos usaban armaduras ceremoniales que probablemente costaban más que el presupuesto anual de una ciudad pequeña, y todos lo miraban con variados grados de curiosidad, desdén, y lo que Mateo interpretó como hambre depredadora. «Miembros de mi corte», anunció Thraxul, su voz resonando a través del salón. «Les presento al capitán Mateo Solís, representante de la Federación Terrestre. Los humanos desean establecer relaciones comerciales con nuestro imperio». Hubo murmullos. Algunos sonaban escépticos, otros sonaban abiertamente hostiles. «Como es tradición», continuó Thraxul, «el representante de una especie nueva debe demostrar las capacidades de su pueblo. Capitán Solís ha elegido demostrarnos el uso de un arco, un arma que su cultura aparentemente todavía considera relevante». La risa que siguió fue más fuerte esta vez. Uno de los nobles, un carvaxiano particularmente masivo con cicatrices que cubrían la mitad de su cara, gritó algo en su idioma nativo que hizo que la mitad del salón estallara en carcajadas. «El comandante Sectar sugiere que quizás deberíamos proveer una diana más grande», tradujo Thraxul con lo que podría haber sido una sonrisa, «para compensar las limitaciones de un arma tan imprecisa». Mateo respiró profundamente. Se recordó a sí mismo que perder la compostura aquí sería desastroso. En cambio, se inclinó ligeramente. «Agradezco la consideración del comandante Sectar. Sin embargo, creo que la diana estándar será suficiente». Thraxul hizo un gesto, y varios sirvientes carvaxianos, más pequeños que los guerreros, pero todavía más grandes que cualquier humano, rodaron una diana masiva hacia el centro del salón. No era una diana de tiro con arco estándar. Era una placa de metal reforzado, marcada con círculos concéntricos que brillaban con un leve resplandor bioluminiscente. «Esta», explicó Thraxul, «es una diana de entrenamiento de guerreros jóvenes. Está hecha de aleación carvaxiana estándar, aproximadamente 3 veces más dura que lo que tu especie llama acero. Normalmente, los jóvenes practican golpeándola con sus puños hasta que pueden abollarla. Me pregunto si tu arco primitivo siquiera puede marcarla». «Ah, entonces no era solo una demostración de precisión, era una prueba de potencia». Mateo desenvainó su arco del estuche ceremonial. En el contexto del gran salón,
Rodeado de carbaxianos gigantes y tecnología militar avanzada, el arco se veía exactamente como lo que era. Una reliquia de una era más simple: madera laminada, fibra de carbono, poleas que probablemente parecían innecesariamente complicadas para una cultura que había abandonado tales armas milenios atrás. ¿Cuál es la distancia estándar?, preguntó Mateo, inspeccionando la diana. 10 unidades estándar, aproximadamente 20 de tus metros. Mateo había hecho tiros más difíciles en competición. La pregunta era si la punta de una flecha de competición podría penetrar aleación carbaxiana. Probablemente no, lo cual significaba que necesitaba cambiar las reglas del juego. Estratega supremo, dijo Mateo ajustando la tensión de su arco. Entre mi pueblo hay un dicho antiguo: el valor de un arma no está en su poder, sino en la habilidad de quien la porta. Un dicho conveniente para justificar armas inferiores, respondió Traxul. Quizás. Permítame demostrar lo que quiero decir. Mateo colocó una flecha. Esta flecha no puede penetrar su aleación. Lo admito libremente. Pero la pregunta que deberían hacerse no es: ¿puede esta flecha romper metal? La pregunta es: ¿puede esta flecha encontrar debilidades que la fuerza bruta no ve? Apuntó cuidadosamente, no al centro de la diana, sino a uno de los soportes laterales que la mantenían en posición vertical. Era un ángulo difícil. Requería compensar el movimiento de su propia respiración y calcular el rebote. Soltó. La flecha voló verdadera. Golpeó el soporte exactamente donde la base se conectaba con la estructura vertical. Y, gracias a años de experiencia calculando puntos de impacto óptimos, transfirió suficiente energía cinética para desalojar el perno de fijación. La diana gigante osciló, se inclinó y con un estrépito metálico resonante se derrumbó hacia un lado. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo se giró hacia Traxul. Como dije, estratega, no se trata del poder, se trata de ver debilidades que otros no ven. Por un largo momento, nadie habló. Luego, lentamente, Traxul comenzó a reír. No era la burla de antes, era algo diferente. Apreciación, sorpresa genuina. ¡Astuto!, rugió el estratega supremo. Inesperado e inteligente, no atacaste la fortaleza, atacaste la fundación. Se giró hacia su corte. ¿Ven? Este humano comprende un principio fundamental de la guerra. La victoria no siempre va al más fuerte, a veces va al que piensa diferente. Los murmullos en el salón cambiaron de tono. Todavía escépticos, quizás, pero ya no abiertamente desdeñosos. Mateo comenzó a relajarse. Quizás esto podría funcionar después de todo. Quizás. Impresionante humano. La voz venía de la entrada del salón. Mateo se giró y sintió que su estómago se hundía. El carbaxiano que entró era diferente a los demás. Más pequeño, solo 2,5 metros en lugar de 3, pero moviéndose con una gracia que ninguno de los otros poseía. Sus placas óseas estaban grabadas con símbolos que brillaban en un rojo profundo en lugar del azul estándar, y sus 4 ojos tenían una intensidad que hacía que la mirada de Traxul pareciera amigable en comparación. «Corbash», dijo Traxul, y había algo en su tono que Mateo no pudo identificar. Respeto, precaución. No esperaba que asistieras esta noche. Escuché que teníamos un visitante inusual, dijo Corbash, su mirada fija en Mateo. Un humano con un arco. Tenía que verlo por mí mismo. El capitán Solís acaba de completar una demostración bastante notable de pensamiento inteligente. Sí, lo vi. Corbash se acercó a Mateo, estudiándolo como un científico estudiaría un espécimen particularmente interesante. Derribaste la diana atacando su punto débil. Respetable.
Pero me pregunto, humano, ¿qué harías si tu oponente no tuviera punto débil? Si enfrentaras a alguien contra quien tu inteligencia fuera insuficiente. Mateo sintió cada instinto de supervivencia activarse. Este carvaxiano era diferente, más peligroso. Entonces esperaría encontrar otra solución, dijo cuidadosamente. ¿Otra solución? Corvash inclinó la cabeza. ¿O admitirías la derrota? Mi especie tiene dificultades admitiendo la derrota. Ah, una sonrisa que era pura amenaza. Entonces quizás podríamos probar esa afirmación. Traxul dio un paso adelante. Corvash, el humano es nuestro invitado diplomático. No está aquí para demostrar las capacidades de su especie, ¿no? Corvash no apartó la mirada de Mateo. He visto su inteligencia. Ahora me gustaría ver su valor. Desafío al capitán Mateo Solís a un duelo de reivindicación. 3 pruebas. Si gana, la humanidad gana no solo privilegios comerciales, sino respeto total y alianza militar con el imperio carvaxiano. Hizo una pausa. Si pierde, su especie se retira de este sector por 100 años estándar y renuncia a toda reclamación territorial en el brazo Omega. El salón explotó en murmullos. Mateo escuchó a Reyes, observando desde las sombras, maldecir en voz baja. Corvash, dijo Traxul, su voz cargada de advertencia. Eres nuestro campeón invicto. El humano no es un guerrero entrenado. ¿Esto no es honorable? ¿Justo? Corvash finalmente apartó la mirada de Mateo para enfrentar a Traxul. Estratega, respeto tu posición, pero esto es necesario. Si esta especie desea ser tomada en serio, debe demostrar que puede enfrentar desafíos reales, no solo derribar dianas con trucos inteligentes. Mateo sintió el peso de la situación asentarse sobre él como gravedad aumentada. Si rechazaba, la humanidad parecería cobarde. Si aceptaba, probablemente moriría. Y si moría, la humanidad perdería acceso a este sector de la galaxia por un siglo. Algunas decisiones no eran realmente decisiones. Acepto el desafío, dijo Mateo, su voz más firme de lo que se sentía. Corvash sonrió, mostrando dientes afilados. Excelente, el duelo se llevará a cabo mañana al mediodía. Prepárate, humano, y trae tu arco primitivo. Quiero ver si tu inteligencia es suficiente cuando no hay puntos débiles fáciles de explotar. La humillación del banquete había terminado hacía apenas 2 horas, y Mateo se encontraba en los aposentos privados del estratega supremo Traxul. No era una reunión oficial. No había guardias, no había protocolos, no había el peso de la corte observando cada palabra. Era, para sorpresa de Mateo, casi informal. Vino de fruta fermentada de Carvax, dijo Traxul, ofreciendo una copa del tamaño de un balde pequeño. Es una tradición ofrecerlo a guerreros antes de batallas importantes. Relaja los músculos, agudiza la mente, y si vas a morir, al menos lo harás con buen sabor en la boca. Mateo aceptó la copa, que era pesada y tallada con símbolos que no reconocía. El líquido dentro era de un color púrpura profundo y olía a algo entre mora y gasolina. ¿Es seguro para fisiología humana?, preguntó cautelosamente. Probablemente. Traxul tomó un sorbo masivo de su propia copa. Si no lo es, al menos morirás antes del duelo y no tendrás que enfrentar a Corvash. Algunos dirían que eso es misericordia. Mateo tomó un pequeño sorbo. Sabía exactamente cómo olía. Fuerte, ligeramente dulce, con un retrogusto que sugería que tus papilas gustativas estaban siendo juzgadas y encontradas insuficientes. Interesante, dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es horrible, corrigió Traxul, pero es tradición, y mi pueblo valora la tradición casi tanto como valora la victoria. Hizo un gesto amplio. Siéntate, humano. Tengo curiosidad sobre algo.
Mateo se sentó en lo que parecía ser un taburete diseñado para alguien 3 veces su tamaño. Sus pies apenas tocaban el suelo. ¿Curiosidad sobre qué, estratega? Sobre por qué aceptaste el desafío de Corvash. No eres tonto. Viste la demostración de mi campeón. Sabes que no puedes ganar en combate directo. Thraxul se inclinó hacia adelante, sus 4 ojos enfocándose en Mateo con intensidad depredadora. Entonces, ¿por qué? ¿Orgullo? ¿Desesperación? ¿O realmente crees que tu arco primitivo puede derrotar a un guerrero que ha matado a cientos? Era una pregunta justa, y Mateo decidió responderla con honestidad. Porque no tenía opción. Si rechazaba, tu pueblo habría visto a la humanidad como cobarde. Nuestra especie habría sido expulsada de este sector y miles de colonias humanas habrían sufrido las consecuencias económicas. A veces, estratega, las decisiones no se tratan de ganar. Se tratan de elegir qué tipo de derrota puedes vivir. Y morir en la arena es una derrota que puedes vivir. Técnicamente no la viviría, dado que estaría muerto. Pero sí, prefiero morir intentando que vivir sabiendo que no lo intenté. Thraxul hizo un sonido que podría haber sido risa o podría haber sido tos. Era difícil distinguir. Tu especie es extraña, Mateo Solís. Físicamente débiles, tecnológicamente inferiores en muchos aspectos. Y sin embargo, se detuvo buscando las palabras correctas. Tienen algo que mi pueblo perdió hace mucho tiempo. No sé el nombre para ello en tu idioma. ¿Qué perdieron? La capacidad de ver problemas de formas nuevas. Mi pueblo lleva 3000 años siendo los guerreros más fuertes del sector. ¿Y sabes qué pasa cuando eres el más fuerte por tanto tiempo? Dejas de crecer, dejas de adaptarte, te vuelves... Buscó la palabra. ¿Estancado? ¿Es esa la palabra correcta? Es una palabra perfecta. Mi pueblo está estancado, dijo Thraxul, y había algo en su voz que sonaba casi a tristeza. Ganamos batallas, conquistamos territorios, pero no cambiamos, no evolucionamos. Somos exactamente lo que éramos hace 1000 años, solo con mejores naves. ¿Y eso le molesta? Me preocupa. Thraxul tomó otro trago de su horrible vino. He gobernado el imperio carvaxiano por 40 años estándar. He visto a 17 especies desafiarnos. Todas perdieron. Y cada vez mi pueblo se vuelve más arrogante, más seguro de que somos superiores, más, ¿cómo dijiste? Estancados. Mateo comenzaba a entender algo importante. ¿Usted quiere que yo gane? No. La respuesta fue firme. Quiero que Corvash gane porque es mi campeón y merece victoria. Pero... Thraxul hizo una pausa. Quiero que mi pueblo vea que ganar no es inevitable, que diferentes enfoques tienen valor, que fuerza bruta no es la única respuesta. Estratega, con todo respeto, está jugando un juego muy peligroso. Lo sé, por eso lo invité aquí esta noche, para advertirte. Mateo sintió que su estómago se hundía. ¿Advertirme de qué? Mientras tanto, en otro sector del complejo, la teniente Reyes estaba teniendo su propia conversación iluminadora. El carvaxiano frente a ella era más pequeño que los guerreros que había visto, solo 2 metros en lugar de 3, con placas óseas que brillaban en un tono verde pálido en lugar del azul o rojo estándar. Se había presentado como Vecnar, un guardián de registros, que aparentemente era el equivalente carvaxiano de un archivista. Encontré su transmisión fascinante. Había dicho Vecnar en un español sorprendentemente bueno. Una humana interesada en historia carvaxiana. Eso es inusual. Sí, me gusta entender las culturas con las que trabajo, había respondido Reyes, que en realidad había estado buscando cualquier información que pudiera ayudar a Mateo a sobrevivir al día siguiente. ¿Y qué ha aprendido sobre nuestra cultura?
que valoran la fuerza, que respetan la victoria en combate, que tienen un código de honor complejo basado en jerarquía militar. Todo correcto, pero superficial. Vecnar la había guiado a través de un pasillo menos transitado del complejo. «Puedo mostrarte algo que pocos forasteros ven». Reyes había evaluado el riesgo, estar sola con un alienígena en un territorio no familiar, contra la recompensa potencial de información útil. La curiosidad ganó. Adelante. La sala a la que Vecnar la llevó era circular, con paredes cubiertas de lo que parecían ser tabletas de piedra grabadas con símbolos bioluminiscentes. «Estos son los registros de declinación», explicó Vecnar. «Documentan algo que mi pueblo raramente discute, las 17 especies que nos desafiaron y perdieron. Pero no solo sus derrotas. También documenta lo que sucedió después». Reyes examinó las tabletas más cercanas. Los símbolos eran incomprensibles, pero había imágenes talladas entre el texto. Imágenes de batallas, de especies alienígenas, de... Espere, estas especies ya no existen, ¿verdad? Vecnar fue silencioso por un momento. 3 de las 17 aún Las existen. otras 14 fueron absorbidas, conquistadas completamente después de sus derrotas en el duelo, sus culturas destruidas, sus mundos colonizados. Dios mío. «El duelo de reivindicación no es solo sobre honor», dijo Vecnar en voz baja. «Es un mecanismo de selección. Las especies que pierden son vistas como débiles, y las especies débiles no merecen autonomía en el imperio carvaxiano». Reyes sintió hielo en sus venas. ¿Y nadie en la Federación sabía esto? ¿Por qué lo sabrían? Las especies que fueron destruidas no pueden contar sus historias, y las 3 que sobrevivieron aprendieron a nunca hablar de ello. Vecnar la miró con sus ojos ámbar. «Tu capitán está a punto de apostar no solo privilegios comerciales, está apostando la autonomía de toda tu especie». «¿Por qué me está diciendo esto?» «Porque...» Vecnar dudó. «Porque hay algunos de nosotros que estamos cansados de ver culturas destruidas en nombre del honor, que creemos que mi pueblo se ha vuelto monstruoso en su búsqueda de dominio, pero somos pocos y sin poder. Lo mejor que puedo hacer es advertirte». Reyes procesó esta información. «¿Hay algo más que debas saber? ¿Alguna debilidad que podamos explotar?» «Corvash no tiene debilidades físicas tradicionales, pero tiene algo más peligroso: absoluta confianza en que no puede perder. Eso lo hace predecible. Si tu capitán puede pensar de formas que Corvash no anticipa, hay una oportunidad, pequeña, pero existe». De vuelta en los aposentos de Traxul, la advertencia del estratega resultó ser diferente de lo que Mateo esperaba. «Corvash no quiere simplemente derrotarte», dijo Traxul. «Quiere humillarte, quiere que tu especie vea que su esperanza era infundada. Por eso estructuró el duelo en 3 pruebas, cada una diseñada para exponerte como débil en una forma diferente. Eso no suena como una advertencia útil. La advertencia es esta: Corvash cree que ya ha ganado, cree que las 3 pruebas son formalidades. Esa arrogancia es tu única ventaja». «¿Por qué me dice esto?» Traxul se recostó en su asiento masivo. «Porque si vas a morir mañana, y las probabilidades sugieren que lo harás, prefiero que mueras sabiendo que tuviste toda la información posible. Es más honorable de esa manera. Eso es sorprendentemente considerado para alguien que básicamente me sentenció a muerte al permitir este duelo. No permití el duelo humano. Corvash tiene el derecho de desafiar según nuestra ley. Lo único que hice fue no intervenir. Hay una diferencia». «¿Hay alguna?» «Cuando tienes mi edad y has gobernado por tanto tiempo, aprendes que a veces las mejores acciones son las que no tomas.
A veces, el universo necesita desarrollarse sin interferencia. Traxul lo miró intensamente. Tu especie tiene un dicho, ¿sí? Sobre oportunidades disfrazadas como tragedias. Bendiciones disfrazadas. Sí, eso. Quizás este duelo sea eso para mi pueblo. Una bendición disfrazada. Una oportunidad de ver que nuestra forma no es la única forma. O simplemente una tragedia sin disfraz, donde yo muero horriblemente y mi especie es conquistada. Esa también es una posibilidad, admitió Traxul, pero menos interesante. A pesar de todo, Mateo sonrió. ¿Sabe qué, estratega? Si sobrevivo a esto, me gustaría beber más de su horrible vino y tener más de estas conversaciones extrañamente honestas. Y si mueres, te honraré con un monumento. Pequeño, porque perdiste, pero bien hecho. Es lo mejor que puedo ofrecer. Considerando que mañana probablemente me maten, lo acepto. Traxul se levantó, señalando que la reunión había terminado. Una última cosa, Mateo Solís. El duelo de reivindicación tiene reglas. Pero esas reglas fueron escritas por carvaxianos, para carvaxianos. Nadie pensó en cómo un humano podría interpretarlas. ¿Está sugiriendo que encuentre lagunas legales? Estoy sugiriendo que seas humano. Sea lo que eso signifique. Traxul puso una mano masiva en el hombro de Mateo, gentilmente con cuidado de no aplastarlo. Mi pueblo necesita recordar que hay más de una forma de ser fuerte. Tal vez tú puedas enseñárnoslo, o tal vez morirás intentándolo. De cualquier manera, será educativo. Mientras Mateo regresaba a sus aposentos, encontró a Reyes esperándolo, su expresión seria. Señor, necesitamos hablar. Tengo información sobre lo que realmente está en juego aquí. Yo también, teniente. Yo también. Pasaron la siguiente hora compartiendo lo que habían aprendido, y con cada revelación, la escala de lo que Mateo estaba a punto de enfrentar se volvía más clara. No era solo un duelo, era una prueba de si la humanidad merecía existir como especie independiente. Sin presión, dijo Reyes secamente después de que terminaron. Ninguna en absoluto, acordó Mateo. Pero mientras se preparaba para intentar dormir algo esa noche, Mateo se dio cuenta de algo importante. Por primera vez en 15 años, no estaba paralizado por el miedo de fallar, estaba enojado. Enojado porque un sistema entero estaba diseñado para aplastar especies más débiles. Enojado porque la arrogancia y la fuerza bruta eran valoradas sobre todo lo demás. Enojado porque gente buena como Carlos morían mientras monstruos como este sistema prosperaban. Y la ira, manejada correctamente, podía ser una herramienta muy útil. Mañana, susurró a la oscuridad, voy a enseñarles a estos bastardos arrogantes que subestimar a la humanidad es el error más grande que pueden cometer. El arco, esperando en la esquina, no ofreció respuesta. Pero de alguna manera, Mateo sintió que estaba de acuerdo. Mateo apenas durmió esa noche. Después de una hora de dar vueltas en la cama sin éxito, se rindió y pasó las horas restantes en el laboratorio temporal de la Concordia, rodeado de pantallas holográficas que mostraban cada ángulo disponible de anatomía carvaxiana. Sus placas óseas dérmicas tienen una densidad comparable al titanio tungsteno, explicaba el Dr. Chen, el xenobiólogo de la nave, señalando una reconstrucción 3D giratoria. Evolucionaron en un planeta con gravedad 1, 8 veces mayor que la Tierra, y depredadores que hacían que nuestros dinosaurios parecieran mascotas. Básicamente, capitán, son tanques biológicos. Todo tiene debilidades, dijo Mateo, estudiando la imagen. La pregunta es encontrarlas en las próximas... ¿Cuántas horas nos quedan? 17, respondió Reyes desde su posición junto a la puerta. Y eso asumiendo que puntualidad significa lo mismo para ellos que para nosotros.
Doctor, amplíe las articulaciones, especialmente codos, rodillas y cuello. Chen manipuló el holograma. Las articulaciones tienen menos protección ósea naturalmente, pero están cubiertas por tejido muscular denso y cartílago reforzado. Una flecha de competición olímpica probablemente no penetraría lo suficiente para causar daño significativo. ¿Probablemente? Capitán, estoy siendo generoso. Honestamente sería más efectivo golpearlo con el arco que disparar flechas. Mateo se frotó los ojos. Cada análisis lo llevaba a la misma conclusión. Esto era un suicidio bien planeado. Hábleme sobre sus sentidos, dijo finalmente. Tienen 4 ojos. Eso debe significar algo. Chen cambió la imagen para mostrar la estructura craneal. Visión cuadroscópica. 2 pares de ojos funcionando en tándem. Elimina prácticamente todos los puntos ciegos y les da percepción de profundidad extraordinaria. También pueden ver en el espectro infrarrojo y ultravioleta. Y su audición, superior a la humana en casi todos los rangos de frecuencia, evolucionaron como cazadores nocturnos apex. Olfato. Excelente. Pueden detectar feromonas a nivel de partes por 1000 millones. Mateo se dejó caer en una silla. Entonces son más fuertes, más rápidos, mejor blindados, y tienen mejores sentidos en todos los aspectos. Perfecto. Capitán, dijo Reyes cuidadosamente, nadie lo culparía por retirarse. Hay precedentes diplomáticos para admitir que somos inferiores y perder acceso a este sector por un siglo. Sí, conozco las opciones, teniente. Mateo se levantó, caminando alrededor del holograma. Tiene que haber algo. Alguna ventaja que los humanos tengamos. Tenemos mejor resistencia cardiovascular, ofreció Chen. Los carvaxianos son velocistas poderosos, pero su sistema circulatorio no está optimizado para actividad prolongada. En un maratón probablemente ganaríamos. Algo me dice que Corvash no va a sugerir que corramos 42 kilómetros. También somos más flexibles. Su estructura esquelética rígida les da fuerza pero limita su rango de movimiento. Y Chen se detuvo, mirando algo en los datos. ¿Qué, doctor? Sus placas óseas dérmicas. Están estratificadas, ¿ve? Múltiples capas superpuestas. Es lo que les da tanta protección. Pero esa estratificación crea espacios microscópicos entre las capas donde se acumula fluido intersticial. Mateo se acercó, y eso significa que si pudieras impactar las placas con suficiente fuerza en el ángulo correcto, podrías crear interferencia de ondas de choque entre las capas. Sería como... Piense en cómo funciona una explosión submarina. La onda de choque se transmite a través del agua y causa daño interno incluso si el exterior parece intacto. ¿Una flecha podría generar suficiente fuerza? Chen hizo cálculos rápidos. No directamente. Pero si pudieras acertar el mismo punto múltiples veces en rápida sucesión, el efecto acumulativo podría causar microfracturas en las capas internas. Con suficientes impactos, podrías comprometer la integridad estructural de toda la placa. No era mucho, pero era algo. ¿Cuántos impactos? En el mismo punto de 10 centímetros. Conservadoramente, 15 a 20. Mateo pensó en su mejor velocidad de disparo en competición. 6 flechas por minuto en condiciones ideales. Contra un objetivo estacionario. Contra un guerrero alienígena que estaría activamente tratando de matarlo, sería una fracción de eso. Necesito práctica, dijo finalmente. Reyes, configure el mejor simulador de combate que pueda. Quiero objetivos móviles, múltiples ángulos, condiciones variables. Señor, tenemos menos de 17 horas. Entonces, no tengo tiempo que perder hablando, ¿verdad? El arena del juicio era una obra maestra de diseño intimidante. Circular, de 50 metros de diámetro,
con paredes de 30 metros de altura hechas de la misma aleación que la diana del banquete. El suelo era piedra pulida, sin obstáculos ni cobertura. En las gradas que rodeaban el arena, miles de carbaxianos se habían reunido para presenciar lo que claramente esperaban fuera una masacre instructiva. Mateo entró a la arena con su arco y carcaj, consciente de que cada paso era observado y juzgado. En el lado opuesto, Corbash esperaba, sus placas óseas brillando con ese resplandor rojo distintivo. Traxul estaba en una plataforma elevada, su voz amplificada para llenar el espacio. Testigos del Imperio Carbaxiano, hoy presenciarán un duelo de reivindicación. El capitán Mateo Solís de la Humanidad ha aceptado el desafío de Corbash, el Inmaculado. El duelo constará de 3 pruebas: fuerza, resistencia y combate. La multitud rugió su aprobación. Si el humano triunfa, su especie ganará alianza completa con nuestro imperio. Si fracasa... Traxul hizo una pausa dramática. Su especie será excluida de este sector por 100 años estándar. Más rugidos. Mateo notó que no había escuchado muchos vítores para él específicamente. Primera prueba, fuerza. Cada combatiente moverá el bloque de juicio desde su posición de inicio hasta el círculo central. Corbash, como campeón defensor, irá primero. Un bloque masivo de metal, fácilmente 3 toneladas, fue rodado al perímetro de la arena. Corbash se acercó, flexionó sus músculos masivos y simplemente lo empujó. El bloque dejó surcos en la piedra mientras se deslizaba hacia el centro. Corbash, moviéndolo con una facilidad que sugería que apenas estaba esforzándose. Cuando llegó al círculo, la multitud estalló en aplausos. «Impresionante», murmuró Mateo, sabiendo que no había forma de que pudiera igualar esa demostración de fuerza bruta. «Capitán Solís, tu turno». Mateo se acercó al bloque que había sido devuelto al perímetro. Lo tocó, sintiendo el peso, la inercia. No había forma, ni siquiera podría hacerlo tambalearse, a menos que... «Necesito herramientas», anunció. Hubo murmullos confundidos en la multitud. «La prueba es de fuerza, humano», dijo Traxul, «no de ingeniería». «Con respeto, estratega, la prueba es mover el bloque. No especificaste que debía hacerse solo con músculo». Mateo miró alrededor de la arena. «En mi mundo, la fuerza no es solo física, es la capacidad de aplicar energía de manera efectiva, y la herramienta correcta es parte de esa ecuación». Traxul consideró esto. «Una interpretación creativa. Muy bien. Puedes usar materiales disponibles en el arena». Mateo sonrió. Los materiales disponibles incluían las paredes metálicas, el suelo de piedra y, más importante, las barras de soporte estructural visibles en el perímetro. Pasó los siguientes 10 minutos construyendo una palanca improvisada usando una de las barras como brazo y rocas apiladas como punto de apoyo. No era elegante, pero era física básica. Posicionó la palanca bajo un borde del bloque, encontró el punto de equilibrio correcto y empujó. El bloque se elevó. Luego, usando una segunda barra como rodillo improvisado, comenzó a hacer rodar el bloque hacia el centro. Era lento, arduo, pero funcionaba. Cuando el bloque finalmente cruzó al círculo central, Mateo estaba empapado en sudor y sus músculos temblaban. Pero lo había hecho. El silencio en el arena era absoluto. Luego, sorprendentemente, algunos carbaxianos comenzaron a aplaudir. No era universal, pero era más apoyo del que esperaba. «Fuerza a través de inteligencia», anunció Traxul. «Inusual, pero aceptable. La primera prueba es un empate». Corbash no parecía particularmente preocupado. «Impresionante, humano». Pero la segunda prueba no será tan indulgente. La segunda prueba era más directa y, en opinión de Mateo, potencialmente más peligrosa. «Resistencia», explicó Traxul. «Cada combatiente soportará el martillo de juicio.
3 golpes. Quien permanezca de pie más tiempo gana. El martillo de juicio resultó ser un péndulo gigante con un ariete en el extremo. El ariete golpearía al combatiente directamente en el pecho con fuerza calculada para aumentar con cada golpe. Corbash fue primero otra vez. Tomó posición en el centro, su postura amplia y equilibrada. El primer golpe lo golpeó con un sonido que resonó por todo el arena. Corbash ni siquiera se tambaleó. El segundo golpe, más fuerte, lo empujó hacia atrás medio metro, pero mantuvo sus pies. El tercer golpe habría matado a un humano instantáneamente. Corbash gruñó. Se deslizó hacia atrás 1 metro completo, pero permaneció de pie. La multitud rugió su aprobación. «Tu turno, humano», dijo Corbash, sonando apenas sin aliento. Mateo se acercó al punto de impacto, su corazón latiendo con fuerza. No había trucos aquí, no había física inteligente que pudiera salvarlo. Esto era pura resistencia física. Excepto... «Doctor Chen», dijo en voz baja a su comunicador, «dígame sobre la fisiología carbaxiana y el dolor». «Señor, ahora es realmente el momento. Ahora es exactamente el momento». «Bien. Los carbaxianos tienen receptores de dolor menos densos que los humanos. Es por eso que pueden soportar tanto daño. Pero también significa que a veces no notan lesiones menores hasta que se convierten en mayores». Mateo miró el péndulo, haciendo cálculos. Si alguien alterara ligeramente su postura justo antes del impacto, ¿podría distribuir la fuerza de manera diferente? En teoría sí. El ángulo de impacto determina cómo se transfiere la energía cinética. Si pudieras absorber el golpe con todo tu cuerpo en lugar de solo tu torso, distribuirías la fuerza. Pero requeriría tiempo perfecto y control corporal excepcional. Entendido. El primer golpe estaba llegando. Mateo se posicionó, observando el péndulo balancearse. En el último segundo posible, dejó que sus rodillas se doblaran, inclinó su torso y transformó el impacto directo en un golpe deslizante que lo envió rodando hacia atrás. Dolió. Dios. Dolió, pero estaba de pie. La multitud murmuró, incierta, si contar eso como éxito. «Permaneciste de pie», dijo Traxul. «Continúa». El segundo golpe era más fuerte. Mateo usó la misma técnica, pero esta vez la fuerza fue demasiado. Fue lanzado hacia atrás, aterrizó duro, y por un momento su visión se oscureció. «Levántate», se ordenó a sí mismo. «Tienes que levantarte». De alguna manera lo hizo. Sus piernas temblaban, podía sentir costillas magulladas, posiblemente agrietadas, pero estaba de pie. «Impresionante», admitió Corbash, «pero el tercero te matará, humano. Podrías rendirte ahora con honor». Mateo escupió sangre. «¿Dónde estaría la diversión en eso?» El tercer golpe era letal. Mateo lo sabía. No había física inteligente que pudiera salvarlo de este. Así que no intentó salvarse. En cambio, en el último instante antes del impacto, saltó. No lejos. Sus piernas apenas tenían fuerza, pero lo suficiente para que el ariete lo golpeara mientras se movía en la misma dirección. Fue como ser golpeado por un vehículo. Mateo voló por el aire, aterrizó mal y sintió algo en su hombro ceder. Pero usó el impulso, rodó, se obligó a ponerse de rodillas, y luego, con cada gramo de terquedad humana que poseía, se puso de pie. Permaneció de pie durante quizás 3 segundos antes de que sus piernas finalmente cedieran, pero había sido suficiente. El arena explotó, mitad en shock, mitad en algo que sonaba peligrosamente cerca de respeto. «El humano permaneció de pie después de 3 golpes», anunció Traxul. «La segunda prueba también es un empate». Mateo apenas escuchó. Reyes y el equipo médico corrieron hacia él, escaneándolo en busca de lesiones graves. «Hombro dislocado», informó el médico. «3 costillas agrietadas, contusión pulmonar menor.
Capitán, no puede continuar. ¡Puede!, interrumpió Mateo, su voz ronca. Y lo hará. Solo póngame el hombro de nuevo en su lugar. El médico dudó, luego asintió. Esto va a doler. Ya duele, solo hágalo. El chasquido del hombro reubicándose fue audible por todo el arena. Mateo apretó los dientes, negándose a gritar. Tiene 30 minutos para recuperarse antes de la prueba final, dijo Traxul. Te sugiero que los uses sabiamente, humano. Los 30 minutos pasaron demasiado rápido. El equipo médico había hecho lo que podían: analgésicos, aceleradores de curación, vendajes de soporte. Mateo podía moverse, podía levantar el arco, podía disparar. La pregunta era si podía hacerlo lo suficientemente bien para ganar. La tercera prueba era simple en concepto: combate directo hasta que uno de los combatientes se rindiera o fuera incapacitado. Cualquier arma o técnica es permitida, explicó Thraxul. No hay reglas, excepto la lucha continúa hasta que hay un ganador claro. Corvash no llevaba armas, no las necesitaba. Sus garras, dientes y fuerza eran armas suficientes. Mateo tenía su arco y 11 flechas restantes. Había usado una en la demostración del banquete. ¿Listo para morir, humano?, preguntó Corvash, tomando posición. «Listo para sorprenderte», respondió Mateo colocando una flecha. «¡Comiencen!». Corvash cargó inmediatamente, cruzando 20 metros en segundos. Mateo disparó, apuntando a la placa pectoral como Chen había sugerido. La flecha golpeó verdadera, penetrando quizás 1 centímetro antes de que las capas de armadura natural la detuvieran. Corvash ni siquiera se ralentizó. Mateo rodó hacia un lado, sus costillas gritando protesta, y disparó nuevamente. Otro golpe en el mismo lugar general. «Tus palillos no pueden herirme», rugió Corvash, girando para seguirlo. Mateo no respondió. Estaba contando. 2 impactos. Necesitaba entre 15 y 20. Disparó una tercera vez, una cuarta. Corvash se estaba acercando, ajustando su estrategia, haciendo sus movimientos menos predecibles. La quinta flecha erró por centímetros. La sexta impactó, pero en un ángulo bajo, no en el mismo punto. Mateo estaba quedándose sin espacio. El arena era grande, pero Corvash era más rápido. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo alcanzara. La séptima flecha, la octava, novena. «Estás retrasando lo inevitable». Corvash saltó, cerrando la distancia en un solo salto. Mateo apenas rodó fuera del camino. Garras pasaron centímetros de su cara. 10ª flecha, 11ª, una flecha restante. Y Corvash estaba a 3 metros de distancia, preparándose para el golpe final. Mateo tomó la última flecha, sabiendo que este sería su único disparo. Si erraba, si fallaba en alcanzar el punto crítico que había estado martillando, todo terminaría. Corvash cargó. Mateo apuntó, no a donde Corvash estaba, sino a donde estaría. Soltó. La flecha voló, y el mundo contuvo la respiración. Corvash había matado a su primer oponente a los 8 años estándar. Era tradición carvaxiana. Cuando un niño mostraba potencial excepcional, era enfrentado contra un depredador salvaje de las tierras áridas. Supervivencia significaba honor. Muerte significaba que no eras digno de continuar el linaje. El depredador que le habían dado, un Skartak de 4 metros con mandíbulas que podían morder a través de placas de blindaje, había sido considerado un desafío justo para alguien de su edad. Corvash lo había desmembrado en 43 segundos. Desde entonces había peleado en 237 batallas formales. Había ganado todas. Algunas fueron fáciles, algunas requirieron esfuerzo real. Ninguna había sido particularmente memorable hasta ahora. Se paró en su cámara de preparación privada, mirando hologramas del humano.
Mateo Solís, ejecutando sus demostraciones impresionantes durante las primeras dos pruebas. La palanca improvisada en la prueba de fuerza. El uso de ángulos y física para sobrevivir los golpes del martillo en la prueba de resistencia. Inteligente, innegablemente inteligente, pero inteligencia sin fuerza era como tener un mapa sin piernas para caminar. Útil en teoría, inútil en práctica. 30 minutos para el combate final, anunció su asistente, un carvaxiano más joven llamado Sekrin. ¿Requiere preparación adicional? No. Corbash desactivó los hologramas. El humano no representa amenaza real. Sus trucos anteriores funcionaron porque explotó reglas que no anticipamos. En combate directo, donde la única regla es ganar o morir, no tiene ventaja. Con respeto, campeón, el humano ha superado expectativas 2 veces ya. Porque esas pruebas fueron diseñadas para carvaxianos. Esta prueba es universal. Fuerza contra fuerza, habilidad contra habilidad, voluntad de vivir contra voluntad de vivir. Corbash flexionó sus músculos, sintiendo el poder contenido en cada fibra. Y en esas categorías, el humano no puede competir. ¿Y su arco? Un juguete, una distracción. Verás, Sekrin. El humano disparará sus flechas, haré un espectáculo de evitarlas, y luego terminaré esto rápidamente, limpiamente, como debe ser. Pero mientras decía las palabras, una pequeña parte de Corbash, una parte que había sido silenciada por 237 victorias, susurraba una pregunta incómoda. ¿Por qué el estratega supremo había parecido tan interesado en este duelo? Traxul había visto a Corbash pelear docenas de veces. Nunca había mostrado más que aprobación rutinaria. Pero esta mañana, al pasar por el pasillo, había dicho algo extraño. Corbash, recuerda, la victoria más impresionante es contra un oponente que te obliga a evolucionar. ¿Evolucionar? Contra un humano. Absurdo. Perspectiva de Mateo Solís. Los 30 minutos de recuperación habían sido más valiosos que cualquier descanso que Mateo había tenido en su vida. No por el tiempo de curación, aunque los analgésicos y aceleradores celulares carvaxianos eran sorprendentemente efectivos, sino por el tiempo para pensar. El Dr. Chen estaba en su comunicador, revisando datos de las primeras 2 pruebas. «Capitán, hemos confirmado la hipótesis. Los impactos en la placa pectoral de Corbash durante el combate preliminar mostraron patrones de vibración interesantes. Si pudieras replicar eso con precisión, ¿cuántos impactos necesito? En el mismo punto de 10 centímetros, mínimo 15 para garantizar fractura interna. Óptimamente 20 para incapacitación completa». Mateo hizo cálculos mentales. Tenía 11 flechas restantes. Si cada una acertaba perfectamente, un gran sí, considerando que estaría siendo perseguido por un depredador alienígena, podría acumular suficiente daño. Pero 11 de 11 era imposible. Incluso en su apogeo olímpico, con objetivos estacionarios en condiciones perfectas, su tasa de éxito había sido 93%. Necesitaba un plan de respaldo. «Doctor, ¿qué pasa si solo puedo aterrizar 10 impactos?» «Daño significativo, pero probablemente no incapacitante. Corbash estaría herido, pero funcional. ¿Y si concentro todos los impactos en los primeros 5 segundos del combate? ¿Antes de que se dé cuenta de lo que estoy haciendo? Imposible. Nadie puede disparar 11 flechas en 5 segundos. No 11, 6. Mateo visualizó la estrategia. 6 flechas en 5 segundos contra un objetivo que se mueve en línea recta hacia mí. Disparos rápidos, sin apuntar perfectamente, solo apuntando al área general del pecho. Luego uso el resto del combate para colocar los disparos precisos. Hubo silencio en la línea. «Capitán, eso requeriría...»
Chen se detuvo. Requeriría técnica de tiro instintivo, sin apuntar, sin cálculos, solo músculo, memoria y años de práctica. Tengo eso. ¿Puede hacerlo mientras está aterrorizado y siendo cargado por un guerrero alienígena? Supongo que lo descubriremos. Reyes entró a la cámara de recuperación, su expresión mostrando que había estado escuchando. Señor, esa estrategia es suicida. Todas mis estrategias hoy han sido suicidas, teniente. Esta al menos tiene matemática que la respalda. Pero si fallo, muero. Ya establecimos eso. Mateo se levantó probando su hombro reparado. Todavía dolía, pero era funcional. La pregunta no es si tengo una estrategia perfecta. La pregunta es si tengo una estrategia suficientemente buena para darme una oportunidad. ¿Y la tiene? Mateo levantó su arco, sintiendo el peso, el equilibrio, la familiaridad de un instrumento que había definido su vida 2 veces ahora. Primero como bendición, luego como maldición, y ahora como última esperanza. Carlos solía decir algo sobre el tiro con arco. Decía que el objetivo no es controlar cada variable, es aceptar que no puedes controlar nada excepto tu propia preparación. El viento soplará, el objetivo se moverá, el arco podría fallar, pero si has hecho la preparación, si has puesto en el trabajo, entonces incluso cuando todo va mal, tienes una oportunidad. Eso es muy filosófico para alguien que está a punto de ser probablemente asesinado. Sí, bueno, Carlos siempre fue el filosófico. Yo solo era bueno disparando cosas. Mateo sonrió tristemente, pero creo que finalmente entiendo lo que quería decir. El equipo científico de la Concordia había pasado las últimas horas simulando cada escenario posible. Los resultados no eran alentadores. Probabilidad de victoria del capitán Solís, 3.7%, informó la IA del barco. Variables críticas incluyen precisión bajo estrés extremo, movilidad reducida debido a lesiones, ventaja de velocidad del oponente, ventaja de resistencia del oponente, ventaja de fuerza del oponente. Entendemos, Arya, interrumpió Reyes. Es un milagro si gana. Correcto. Sin embargo, hay una variable que no puedo cuantificar: determinación humana y racional. Los humanos han demostrado históricamente que superan probabilidades estadísticas cuando creen en causas significativas. ¿Estás diciendo que tiene una oportunidad porque está demasiado terco para aceptar que va a perder? En términos menos poéticos, sí. La terquedad humana es un factor no cuantificable pero históricamente relevante. Reyes sonrió a pesar de todo. Bueno, si hay algo que el capitán Solís tiene en abundancia, es terquedad. Cámara de meditación de Mateo, 10 minutos antes del combate. Mateo se sentó en el suelo de su cámara de preparación, con el arco en su regazo, los ojos cerrados. No estaba orando, nunca había sido religioso, pero estaba haciendo algo parecido. Estaba recordando cada flecha que había disparado en competición, cada objetivo que había acertado, cada momento de perfección, cuando el arco, la flecha y su intención se volvían una sola cosa. Y sobre todo estaba recordando a Carlos, no la muerte, no el trauma, sino el hombre que había sido antes de ese día horrible. Carlos, quien reía con facilidad y genuinamente celebraba los éxitos de otros. Carlos, quien veía el tiro con arco no como competición, sino como arte. Carlos, quien había creído que Mateo era mejor de lo que el mismo Mateo creía. Si estás ahí arriba, susurró Mateo, y si de alguna manera puedes influir en física cuántica o ángulos de flecha o lo que sea que determine si vivo o muero en los próximos 10 minutos, te agradecería la ayuda. El arco en su regazo no respondió, pero tampoco era necesario. Mateo abrió los ojos, sintiéndose más calmado de lo que había estado en años. No era paz. Todavía podía sentir el latido de su corazón, la adrenalina comenzando a fluir, pero era algo parecido a la aceptación.
Iba a hacer esto. Iba a entrar a esa arena, enfrentar a un guerrero alienígena que lo superaba en todos los aspectos físicos, y apostar la autonomía de su especie en su capacidad de disparar flechas mejor que nunca antes. Era absurdo. Era imposible. Era exactamente el tipo de cosa que los humanos hacían mejor. «Está bien», dijo al aire vacío. «Carlos, alto mando, cualquier dios que esté escuchando, y especialmente a la versión de mí mismo que va a sobrevivir esto, vamos a demostrarles a estos bastardos arrogantes por qué nunca debes subestimar a un humano con herramientas primitivas y nada que perder». Se puso de pie, levantó el arco y caminó hacia la puerta. Era hora de cambiar la historia. O morir intentándolo. Arena del juicio, momentos antes del combate. La multitud rugía mientras Mateo entraba a la arena por tercera vez ese día. Estaba físicamente agotado, emocionalmente drenado y técnicamente sobreviviendo con analgésicos y pura terquedad. Nunca se había sentido más vivo. Al otro lado de la arena, Corvash esperaba. El campeón invicto, el depredador perfecto, el guerrero que había matado a cientos. Y entre ellos, 50 metros de arena vacía, 10.000 espectadores alienígenas y el peso de 2 civilizaciones enteras. ¿Listo para morir, humano?, llamó Corvash a través de la distancia. Mateo colocó una flecha, sintiendo el peso, el equilibrio, la tensión perfecta de la cuerda del arco. «Listo para sorprenderte», respondió. Y entonces el juez carvaxiano levantó su mano. «¡Que comience el combate final!». El tiempo pareció ralentizarse. Mateo vio a Corvash tensarse para la carga. Vio a la multitud inclinarse hacia adelante en anticipación. Vio a Reyes en las gradas, con los puños apretados. Y en ese momento de perfecta claridad, Mateo Solís tomó una decisión. No iba a pelear como Corvash esperaba. No iba a ser reactivo, defensivo, desesperado. Iba a ser exactamente lo que era, un humano que había pasado una vida entera aprendiendo a disparar flechas mejor que nadie en su planeta, y iba a confiar en eso. La flecha voló, y el verdadero duelo comenzó. La última flecha giró a través del aire, su trayectoria perfecta, inevitable. Mateo había calculado cada variable: la velocidad de Corvash, el ángulo de aproximación, la resistencia del aire, el momento preciso en que la placa pectoral estaría expuesta en el ángulo óptimo. La flecha impactó exactamente donde Mateo había acertado las 10 anteriores. Y algo cambió. Corvash se detuvo en seco, a medio salto. Sus 4 ojos se abrieron completamente. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Luego, lentamente, como un edificio ancestral finalmente cediendo a la gravedad, comenzó a caer. El impacto cuando golpeó el suelo de la arena resonó como un trueno. Mateo bajó su arco, apenas creyendo lo que acababa de ver. El médico había tenido razón. 15 a 20 impactos concentrados. Las ondas de choque acumulativas habían fracturado las capas internas de la placa pectoral, y ese daño se había transferido a los órganos internos debajo. No era letal. Mateo había sido cuidadoso de calcular eso, pero era absolutamente incapacitante. El silencio en el arena era absoluto. 10.000 carvaxianos, testigos del imposible. Su campeón invicto, derrotado por un humano con un arco primitivo. Traxul fue el primero en moverse, descendiendo al suelo de la arena con velocidad sorprendente. Se arrodilló junto a Corvash, verificando sus signos vitales. «Vive», anunció, su voz cargada de asombro. «Pero está incapacitado». «El humano ha ganado». Por un momento nadie reaccionó. Luego, un solo carvaxiano en las gradas comenzó a golpear su pecho con el puño, aparentemente un gesto de respeto, y fue seguido por otro, y otro.
En cuestión de segundos, todo el arena resonaba con el ritmo atronador de 10.000 guerreros alienígenas reconociendo lo imposible. Mateo se permitió caer de rodillas, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento, dolor y absoluto alivio. Lo había hecho. De alguna manera, contra todas las probabilidades, lo había hecho. Reyes llegó corriendo, con el equipo médico pisándole los talones. «Señor, ¿está bien? ¿Puede oírme?» «Estoy bien», jadeó Mateo. «Solo necesito un minuto o una semana. Cualquiera funciona». Traxul se acercó mirando a Mateo con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido total confusión. Probablemente ambos. «Capitán Solís», dijo finalmente, «en 3000 años de tradición carbaxiana, nadie ha derrotado jamás a Corvash. Muchos lo han intentado. Guerreros de 100 especies diferentes, cada uno más grande y más fuerte que tú. Todos fracasaron». «Con respeto, estratega», dijo Mateo, obligándose a ponerse de pie a pesar de que cada músculo gritaba protesta. Quizás esos guerreros se enfocaron en ser más grandes y más fuertes. Olvidaron ser más inteligentes. Traxul lo estudió. «Explica». «¿Cómo hiciste esto?» «Física básica», dijo Mateo, sorprendido de encontrar su voz. «Sus placas óseas son increíblemente fuertes, pero están estratificadas, múltiples capas superpuestas. Eso significa que hay espacios microscópicos entre las capas donde el fluido puede acumularse. Si golpeas el mismo punto repetidamente con suficiente fuerza, creas ondas de choque que interfieren entre sí. El daño se acumula. Eventualmente, las capas internas se fracturan y ese daño se transfiere a lo que sea que esté debajo». «Usaste su mayor fortaleza como debilidad», dijo Traxul lentamente. «Su armadura natural se convirtió en su vulnerabilidad». «No solo eso». Mateo miró a Corvash, quien estaba siendo atendido por médicos carbaxianos. «Lo usé contra sí mismo. Cada vez que se movía, cada vez que atacaba, exponía su pecho. Su propia agresión me dio las oportunidades que necesitaba». Un nuevo carbaxiano se acercó, uno que Mateo reconoció como el comandante Sectar del banquete, y dijo algo en su idioma nativo. Traxul respondió, luego se volvió hacia Mateo. «El comandante Sectar pregunta si esta técnica puede enseñarse, si es replicable». Mateo consideró esto cuidadosamente. Estaba a punto de cambiar no solo las relaciones diplomáticas, sino potencialmente la doctrina militar de toda una civilización. «Puede enseñarse», dijo finalmente. «Pero requiere pensar diferente. Requiere ver debilidades donde otros ven fortalezas. Requiere paciencia, precisión y voluntad de parecer débil mientras buscas la apertura correcta. Cualidades», dijo Traxul, «que mi especie ha pasado 3 milenios despreciando. Quizás», dijo Mateo cuidadosamente, «esa es la lección real aquí. No que mi arco sea superior, sino que diferentes enfoques tienen diferentes valores. La fuerza tiene su lugar, pero también lo tiene la estrategia». 3 horas después, Mateo estaba en un tanque de curación médica avanzado, cortesía de la tecnología carbaxiana, que, resultó, era bastante impresionante cuando no estaba siendo usada para crear guerreros indestructibles, mientras Traxul y su consejo se reunían para discutir las implicaciones de lo que acababa de suceder. «El humano venció a nuestro campeón», decía uno de los consejeros a través del monitor que Reyes había instalado. Los términos del desafío eran claros. «Deben recibir alianza completa». «Más que eso», respondió Traxul, «deben ser honrados. Este humano nos ha enseñado algo que ningún guerrero ha podido enseñarnos en 3000 años, que hemos sido arrogantes, que hemos confundido fuerza con superioridad,
¿Estás sugiriendo que cambiemos nuestra cultura entera basándote en un duelo? Otro consejero sonaba escéptico. Estoy sugiriendo que reconozcamos cuando hemos aprendido algo valioso. Los humanos piensan diferente. Ven el universo a través de lentes diferentes, y esa diferencia, descubrimos, puede superar ventajas físicas abrumadoras. Hubo murmullos de acuerdo y desacuerdo. Además, continuó Traxul, considera esto. El capitán Solís me dijo que su técnica puede enseñarse. Imagina un escenario de combate donde nuestros guerreros combinan nuestra fuerza natural con pensamiento táctico humano. Seríamos imparables. Eso cambió la conversación inmediatamente. Los carvaxianos, Mateo estaba aprendiendo, eran pragmáticos ante todo. Si algo los hacía más efectivos en combate, lo adoptarían. Propongo, dijo Traxul, que establezcamos no solo una alianza comercial, sino un intercambio cultural completo. Entrenadores de combate humanos trabajarían con nuestros guerreros, ingenieros carvaxianos trabajarían con científicos humanos. Compartimos conocimiento, compartimos perspectivas, y ambas especies se vuelven más fuertes por ello. La votación cuando finalmente llegó fue casi unánime. La humanidad había ganado no solo acceso a rutas comerciales, sino un socio que traería tecnología, recursos y, quizás más importante, respeto. 2 días después, cuando Mateo finalmente estaba lo suficientemente recuperado para caminar sin hacer muecas, recibió un visitante inesperado. Corvash entró a sus aposentos, moviéndose con cuidado obvio. Sus placas pectorales estaban envueltas en material médico que brillaba con un resplandor verde curativo. «Capitán Solís», dijo, su voz más suave que antes. «¿Puedo entrar?» «Por supuesto», dijo Mateo, genuinamente sorprendido. «¿Cómo te estás recuperando?» «Los médicos dicen que sanarán completamente en 2 semanas. Tuviste cuidado. Podrías haberme matado con ese último disparo. No estaba aquí para matar. Estaba aquí para ganar». Corvash asintió lentamente. «Sí, eso es inusual para mi experiencia. La mayoría de los guerreros que he enfrentado querían probar su superioridad a través de dominación total. Tú querías simplemente lograr tu objetivo. Es una distinción que estoy empezando a apreciar». Se acercó sosteniendo algo envuelto en tela ceremonial. «He venido a darte esto. Es difícil de explicar en términos humanos. Entre mi pueblo, cuando un guerrero es derrotado honorablemente, ofrece un regalo al vencedor. No como disculpa, sino como reconocimiento de que han aprendido algo valioso». Corvash desenvolvió la tela, revelando una daga de diseño claramente carvaxiano. El filo brillaba con un resplandor azul tenue, y el mango estaba grabado con símbolos que Mateo no reconocía. «Esto perteneció a mi mentor», explicó Corvash. «El guerrero que me enseñó que la fuerza sin propósito es solo violencia. Él entendió lo que yo había olvidado, que ser el más fuerte no siempre significa ser el mejor». Mateo tomó la daga con reverencia. «Corvash, yo no sé qué decir. Esto es claramente significativo». «Dile a tu especie», dijo Corvash, «que los carvaxianos pueden aprender, que podemos cambiar, y que nos han enseñado algo que ninguna victoria en combate podría enseñarnos: humildad». La Academia de Táctica Integrada Humano-Carvaxiana orbitaba un mundo neutral en el espacio entre territorios. Era un proyecto conjunto, financiado equitativamente por ambas especies, diseñado para entrenar a la próxima generación de estrategas militares. El instructor principal, Mateo Solís, retirado del servicio activo pero todavía ocasionalmente consultado sobre asuntos diplomáticos complejos, caminaba por los pasillos observando cadetes de ambas especies entrenando juntos. Un grupo estaba practicando tiro con arco,
tanto humanos como carvaxianos, estos últimos usando arcos especialmente diseñados para sus físicos más grandes, mientras un instructor explicaba los principios de ondas de choque acumulativas y vulnerabilidades estructurales. Otro grupo estaba en entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, humanos aprendiendo a usar su flexibilidad superior contra oponentes más fuertes, carvaxianos aprendiendo a moderar su fuerza para trabajar con socios más frágiles. «Instructor Solís», dijo una voz familiar. Mateo se giró para ver al general Corbash, ahora comandante de la División de Operaciones Conjuntas, acercándose. «General», dijo Mateo con una sonrisa, «sigues viniendo a verificar el progreso. Alguien tiene que asegurarse de que estas juventudes aprendan las lecciones correctas». Corbash miró a los cadetes. «¿Recuerdas cuando me derrotaste con ese arco? Recuerdo haber tenido mucho miedo y hacer matemáticas desesperadas», dijo Mateo secamente. «Cambió todo, no solo para nuestras dos especies, sino para cómo el imperio ve el universo. Solíamos medir el éxito en conquistas. Ahora lo medimos en asociaciones. Solíamos resolver problemas con fuerza. Ahora buscamos soluciones creativas primero». «¿Y el resto de la galaxia?», preguntó Mateo. «Escuché rumores de que otras especies están preocupadas por la alianza. Preocupadas de que una especie guerrera aliada con una especie astuta sea demasiado poderosa». «Sí». Corbash sonrió. «Pero verán, lo que construimos aquí, esta cooperación, este intercambio de conocimiento, es más fuerte que cualquier imperio militar. Es sostenible, es adaptable, es el futuro». Un cadete humano joven se acercó, saludando nerviosamente. «Disculpe, instructor Solís. Tengo una pregunta sobre el archivo histórico. En el duelo con el general Corbash, ¿realmente disparaste todas esas flechas sin errar?» Mateo rió. «No, cadete, erré una, en el momento más crítico además». «¿Pero ganaste de todos modos?» «Gané porque había anticipado que podría errar, porque tenía un plan de respaldo, porque entendí que perfección no es el objetivo, la victoria es el objetivo, y hay muchos caminos hacia la victoria». El cadete asintió pensativamente y regresó a su grupo. «Buena lección», observó Corbash. «La aprendí por las malas», dijo Mateo en voz baja, pensando en Carlos. Solía creer que perfección era posible, que si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente cuidadoso, nada podía salir mal. Y ahora sé que lo importante no es nunca fallar, es cómo respondes cuando fallas, es tener sistemas de respaldo, es comprender que el universo es caótico y la única forma de navegar ese caos es siendo adaptable. Corbash puso una mano masiva, gentilmente había aprendido a moderar su fuerza, en el hombro de Mateo. «Tu especie nos enseñó eso, y estamos agradecidos». 50 años después del duelo que cambió dos civilizaciones, la alianza cooperativa humano-carvaxiana había crecido para incluir 17 especies adicionales. Lo que había comenzado como un acuerdo comercial había evolucionado hacia algo mucho más significativo, un modelo para cómo diferentes especies podían no solo coexistir, sino prosperar juntas. El arco que Mateo había usado en ese duelo legendario ahora residía en el Museo de Historia Cooperativa, en una cápsula de preservación climática. Junto a él estaba la daga que Corbash le había regalado, y placas explicando cómo un momento de comprensión mutua había transformado un imperio de guerreros. Pero el verdadero legado no estaba en artefactos o museos. Estaba en los miles de cadetes que se graduaban cada año de la academia, entrenados para pensar más allá de soluciones de fuerza bruta. Estaba en los proyectos de investigación conjuntos, donde ingenuidad humana se combinaba con robustez carvaxiana
para resolver problemas que ninguna especie podría resolver sola. Estaba en las docenas de especies que habían observado lo que humanos y carbaxianos habían construido y decidido que querían ser parte de algo similar. Y estaba en las historias que padres de ambas especies contaban a sus hijos, sobre el día en que un humano con un arco primitivo le enseñó a un imperio entero que diferentes no significa inferior, y que las soluciones más poderosas a menudo provienen de las fuentes más inesperadas. El embajador emérito Mateo Solís había fallecido pacíficamente a la edad de 94, rodeado por familia de 2 especies. Su funeral había sido asistido por representantes de 19 especies diferentes, y sus palabras finales habían sido simples: el universo es más grande de lo que cualquiera de nosotros puede comprender solo, pero juntos quizás podamos empezar a entenderlo. En Carbax Prime, en el lugar exacto donde la arena del duelo había estado, ahora se erguía un monumento. No era una estatua de victoria o una celebración de conquista. Era algo más simple y más profundo. Era un arco y una flecha, fundidos en bronce eterno, apuntando no hacia un enemigo, sino hacia las estrellas, y debajo una placa con texto en 20 idiomas diferentes. Aquí aprendimos que la fuerza viene en muchas formas, que inteligencia es tan valiosa como músculo, que comprensión es tan poderosa como dominación, y que las mejores victorias son aquellas donde nadie necesita perder para que todos ganen. La flecha seguía apuntando hacia arriba, hacia el infinito, recordando a todos los que pasaban que el viaje nunca termina realmente. Solo encuentra nuevos horizontes, y así fue como un arco, una herramienta que la humanidad inventó hace más de 70.000 años. Le recordó a una civilización interestelar avanzada la lección más antigua del universo. La victoria no se trata de tener la tecnología más impresionante o los músculos más grandes. Se trata de usar la herramienta correcta para el problema correcto, de pensar diferente cuando todos los demás piensan igual, y de tener el coraje de parecer débil mientras buscas el ángulo que nadie más ve. Mateo Solís nunca buscó ser un héroe galáctico. Solo buscaba sobrevivir un día más, proteger a su especie y quizás redimirse por un error del pasado que lo había perseguido durante 15 años. Pero al final, su legado no fue la victoria sobre Corvash. Fue demostrarle a la galaxia que hay más de una forma de ser fuerte, más de una forma de resolver problemas y más de una forma de construir un futuro donde todos tienen un lugar, porque eso es lo que realmente significa HFY, Humanity, F. Ya. No es que seamos los más fuertes o los más rápidos, es que somos adaptables, creativos, tercos hasta el punto de la irracionalidad cuando creemos en algo, y más que dispuestos a tomar una herramienta antigua, una idea loca o un enfoque completamente poco convencional, si eso es lo que se necesita para resolver el problema frente a nosotros. Si esta historia te hizo repensar lo que significa ser avanzado, déjame un comentario. ¿Crees que la humanidad tiene una ventaja especial en pensar fuera de lo convencional? ¿O es que simplemente somos demasiado tercos para aceptar que algo es imposible? ¿Y qué arco primitivo de nuestro pasado crees que podría sorprender a la galaxia en el futuro? Y si quieres más historias HFI, donde los humanos demuestran por qué somos la especie más impredecible e innovadora de la galaxia, echa un vistazo a la lista de reproducción donde te cuento sobre la vez que un ingeniero humano salvó una flota alienígena entera usando nada más que cinta adhesiva, termodinámica básica y una cantidad irresponsable de optimismo. Hasta la próxima, recuerda, en el espacio nadie puede escucharte gritar, pero definitivamente pueden escuchar el silbido de una flecha bien apuntada. Y a veces ese silbido cambia el curso de la historia,
porque al final no importa cuán avanzada sea tu tecnología, lo que importa es qué tan inteligentemente la usas. Y nadie es más inteligente con herramientas primitivas que un humano que se niega a aceptar que la batalla ya está perdida.